Listo, ok, pues bienvenidos, Un Café con el Pastor. Estamos hablando en esta serie acerca de los principios, el reino de Dios, y el día de hoy hablaremos acerca de la cultura del reino. Así es que vamos a iniciar, vamos a leer Marcos capítulo 7 a partir del verso 9. ¿Okay? Nada más que encuentre aquí donde está. Logos. Ok. Ok, Marcos, capítulo 7, a partir del verso 9. Ok, dice, está hablando Jesús, y dice, les decía también, bien, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera yo ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido, y muchas cosas semejantes hacen. Así es que, ok, muy bien. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí está Jesús hablando de una tradición, de una costumbre que se había ya convertido en parte de la sociedad, en parte de la cultura de la nación. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, Jesús está hablando de que el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y a la madre no es solamente darle un buen nombre, portarse bien, sino que honrar al padre y a la madre es realmente poderles dar para que ellos puedan sostenerse cuando ya están grandes, cuando ya son personas mayores. De acuerdo a lo que Dios planeó, Dios no planeó ningún sistema de retiro para los ancianos, Dios no planeó en la ley, no planeó ningún sistema de ahorro para el retiro o algo por el estilo, sino que el plan de Dios fue que los hijos se hicieran cargo de los padres cuando los padres ya no podían trabajar, cuando ya no tenían las fuerzas. Ese fue el plan de Dios. Los padres trabajan para los hijos, para darles todo a los hijos, para preparar a sus hijos. Y después, pues los hijos, cuando los papás ya son mayores, ellos son los que lo soportan. Ese es el plan de Dios y es un buen plan, pero sucede que en la tradición judía, los fariseos enseñaban y traspasaban la tradición hacia las personas en que la ofrenda que tú le ibas a dar a Dios, ellos decían, ese es lo que yo pudiera dar para ayudarte. Entonces, en vez de dártelo a ti, papá, lo di como ofrenda, lo llevé a Dios. Entonces, pues, ¿qué crees? Ya no puedo ayudarte. Entonces, ya no puedo bendecirte. Y entonces, enseñaban a las personas o que le daban a sus papás o le daban a Dios, y como era más importante darle a Dios, pues entonces desprotegían a sus papás. Esta era una tradición que había venido a ser parte de la cultura judía, y Jesús les está hablando de eso, como las tradiciones humanas se oponen pues a lo que Dios ha establecido, a la voluntad de Dios. Y bueno, las costumbres, nosotros podríamos hablar costumbres de las familias, las costumbres de la familia, las costumbres que se adoptan en una nación
desarrollan tradiciones y finalmente se desarrolla una cultura familiar o una cultura nacional. Así es que yo estoy seguro que todos ustedes tienen una cultura familiar en donde ustedes crecieron, también una cultura social del barrio, de la ciudad, en donde ustedes fueron niños, en donde crecieron. No sé, existen algunas familias en donde a lo mejor los insultos, los golpes, las groserías, pues eran algo natural, algo de todos los días, y entonces formó parte como que de la cultura, como de que así es como se vive, así es como se vive en las familias. A algunos otros les tocó una familia en donde había mucha armonía, donde había paz, donde había amor, y ellos piensan que así son todas las familias, aunque pues evidentemente no lo son así. Así es que la cultura también, la cultura social influye pues en la cultura familiar. Por ejemplo, no sé, existe en los países latinoamericanos una cultura, por ejemplo, en los hombres, de que entre más mujeres conquistes, más hombre eres, ¿no? Es como que una forma de ser latinoamericana, y entonces eso ha influido mucho en familias, ¿no? Porque los hombres se sienten más hombres, entre más conquistas tengan, entre más mujeres tengan, incluso pues los hombres, muchos, presumen de sus conquistas y presumen de con quién andan y presumen de todas las mujeres que han tenido que ver algo con ellos, y se sienten muy hombres, ¿no? Por platicarlo, por decirlo, porque esa es la cultura de que te va a decir que eres muy hombre, que eres muy, muy guau. Entonces existen tradiciones, cultura social y cultura familiar, ¿no? A ver, yo les preguntaría, ¿quién de ustedes me quiere decir? Por ejemplo, en donde ustedes nacieron, la ciudad donde ustedes nacieron, háblenme un poquito de la cultura de la ciudad en donde nacieron. ¿Quién me dice algo? ¿Nadie quiere participar? ¿No? Bueno, entonces yo les voy a preguntar. Dado que no se atreven, entonces yo soy el que les voy a preguntar. A ver, Lulú, Lulú, a ver, platícanos, ¿qué se acostumbraba? ¿Cuáles eran las costumbres del lugar en donde tú creciste, donde tú naciste, de la sociedad, de tu familia? A ver, platícanos. Bueno, te voy a platicar de ahí de mi casa. Buenas y malas, ¿eh? Buenas y malas. Ok. Una costumbre fea, yo digo fea, porque era que mi papá solo tenía voz y voto. Mi mamá así como que era calladita, te ves más bonita, ¿no? Una fea costumbre, ¿no? Y pues que también, por decir la costumbre de mi papá, una buena costumbre es que siempre nos decía, cuando íbamos a comer es todos a la mesa, nadie tiene que estar, ahora sí que cada quien comer a sus horas o a sus tiempos, nada, era todos a la mesa cuando vamos a comer, es calladitos, es a comer, ¿no? Otra costumbre, híjole, ahora sí que las mujeres que trabajábamos, o sea, ya cuando crecí un poco ahí en mi familia, mi papá también decía, las mujeres después de las 10 no tienen nada que hacer fuera de la casa, ¿no? Obviamente si trabajábamos más, ¿no? Nosotras no podíamos estar fuera de la casa después de las 10 de la noche. Otra costumbre, híjole, pues lo que sí nos enseñó mi papá es que decía, cuidadito y tan solo se digan, baboso, menso,
porque pues era una falta de respeto y eso sí teníamos que cumplirlo también, si no nos iba mal. Ok, ¿Qué otra cosa te podemos así? Ajá. ok, ok. A ver, ¿te puedo hacer preguntas? Sí. Ajá. De las costumbres familiares. A ver, las mujeres podían ir a la universidad o nada más era para los hombres. ¿Qué crees, que ahora sí que mi papá lo que nos decía es que casi las mujeres nada más lo básico porque pues las iban a mantener, ¿no? O sea, eso pensaba mi papá, nos decía, ustedes no necesitan estudiar, pérdida de tiempo, bla, 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 bla. La verdad, así. Exacto. Esa no es tanto una costumbre familiar, esa es más bien social que entra en la familia, ¿no? Se aplica a la familia porque este es más bien un pensamiento social muy, vamos a llamarle de países latinos todavía, ¿no? Así es que ese es un pensamiento arraigado, ¿no? Que las mujeres es una pérdida de tiempo y de recursos que vayan a la escuela porque finalmente las van a mantener. Es correcto. Y se van a quedar en casa. Esa es una costumbre fea. A ver, alguien más que me quiera contar. A ver, buenas tradiciones, buenas costumbres de sus familias. ¿Quién me platica? Puedo ver que nadie tiene una buena, entonces les fue re mal. A ver, sí, Adrianita, Edgar. A ver, buenas costumbres. Pues yo creo que del trabajo, a mi papá a mí siempre nos inculcó, y mi mamá también, los dos, de trabajar desde pequeños y no solo por uno decir, oye, pues que te estén explotando al niño, ¿no? Sino que nos enseñaban desde chiquitos pues a ganarnos el dinero, si queríamos comprar algo, algún juguete, algún detalle, pues decía, muy bien, pues en sus vacaciones vaya usted, mediodía, trabaje y con los pesos que le den, pues ahí se va comprando sus álbumes, sus estampas, lo que quiera. Y yo creo que es una buena costumbre que nos pues que a mí me enseñaron desde pequeño, desde los 8 años yo ya iba a barrer las banquetas de los comercios o trabajar con alguien ayudando en la cocina, etcétera. Eso creo que es una buena costumbre y una buena enseñanza. ¿Qué otra cosa? Mi papá me inculcó el deporte, el fútbol, ya sabes que le encanta mucho a él, entonces también me lo inculcó a mí. Todos los fines de semana, hasta donde se pudo, pues íbamos a jugar juntos, ¿no? Y hacerlo juntos. O sea, jugábamos los dos en el mismo equipo y me gustaba eso. ¿Y qué hacían con Paola? ¿Diga? ¿Y qué hacían con Paola? ¿Era la porrista o qué? No, pues también le gustaba ir. Iba con nosotros y iba a ver y tal, pero a ella le gustaba más la música. A ella le gustaba más la música, la batería y estas cosas, y entonces pues a ella le tocó pues ir por ese lado, y pues le compraron a ella pues, lo que le interesaba a ella, ¿no? Lo que sí en trabajar, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, no recuerdo, le habrá tocado un espacio un poquito más pequeño, 2, 3 cosas, pero el tema laboral pues no fue tan marcado con ella. Ajá, como contigo, o sea que a ti te enseñaron a trabajar y a ella no. Y pues yo creo que a ella de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que la cuidaban un poquito más porque pues no era lo mismo que un niño agarrar ahí, claro, se fuera a barrer y tocar puertas y decirle, oiga, pues le barro aquí enfrente su maqueta o le ayudo. Pues yo me conseguía trabajos, nunca le había visto a esa persona, pero pues tenía un comercio y le decía, oiga, pues le ayudo. Y a veces me decían, pues sí, pues vente todos los días o no, solamente te voy a ocupar un par de días y ya está. Una señora una vez me agarró para pintarle la casa, ¿no? Yo pues me quedé y le pinté la casa en 3 días. Entonces, pero pues no es lo mismo, ¿no? Estarle
que Paola, pues a esa edad, pues fuera a hacer lo mismo. Claro, claro. Pero, por ejemplo, lo que sí nos inculcaron a ambos por igual es el tema de los diezmos y ofrendas. Desde que tengo memoria, desde que trabajaba en esa edad de los 8 o 9 años ya, pues tocaba el pesito, si ganaba unos 10 pesos, los 5 pesos, los 50 centavos o el peso, pues tocaba el diezmo. Yo creo que fueron también una buena base. Pues nada, es lo que me viene a la mente por el momento. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo de sus costumbres familiares, sus tradiciones? Yo. A ver, sí, Vianey. Nosotros, pues, en la Navidad siempre estábamos reunidos como familia. A lo mejor mi mamá no nos inculcó tanto, pero porque pues ella fue una mujer sola. Teníamos de chicos el apoyo del abuelo que vivió con nosotros, pero mi hermana, la mayor, ella nos enseñó a ahorrar un poco y darnos regalos pequeños o realmente con lo poco que ahorráramos. Y también donde yo vivía en una vecindad. Hubo una época cuando éramos niños, los vecinos se juntaban y rompíamos piñatas en la calle. Hasta cierto modo también había unidad en esa vecindad porque pues salíamos a jugar todos los niños juntos en la calle, ahí estábamos, y a veces si alguien tenía algún problema salían los vecinos a apoyar. Entonces me parece que eso era muy bueno en ese aspecto. Y también nosotros, pues mi mamá tenía que salir y pues era una mujer que tenía que buscar también cómo sostenernos. Nosotros ya teníamos que hacer nuestros quehaceres y ya regresamos de la escuela realmente y ya pues ya lo hacíamos ya sin que nadie nos dijera lo que teníamos que hacer. Mis hermanos más grandes también salieron como a trabajar, igual el mayor, y le hacía de todo, decía mi hermana que era el mil usos, realmente también de todo un poco. Igual mi mamá, pues le daban gasto, también cierta parte, ellos, los mayores, sobre todo. Y sobre todo mi mamá nos enseñó la unidad como familia. Hasta la fecha, si alguien de nosotros tiene cierta situación o cierto problema, pues ahí estamos como hermanos apoyándonos. En ese aspecto tratamos de apoyarnos. Siempre hubo la unidad. Pues no conocían tanto la palabra, pero pues sí había algo de eso porque mi abuela nos llevaba a la iglesia, ¿no? O mi mamá, ¿no? Un poco, pues a aprender un poco de la palabra, por lo menos nos enseñaban el Padre Nuestro, ¿no? Bueno. Ajá, sí. Buenas costumbres. Sí, a ver, sí, Juan sí. Manuel, ¿buenas o malas costumbres? No te oyes. Se oye puro ruido. No se oye. Nada. Ahí está ya. Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Decía que a mí también me tocó vivir en una familia católica tradicional, con muchas tradiciones, pero los hábitos que nos inculcaron nuestros padres, pues considero que fueron buenos porque nos infundieron siempre, pues, respetar a la gente, a los vecinos, a los mayores. Nos inculcaron también estudiar, el estudio. Sí, también existía también la situación de que tuve 3 hermanas. A ellas estaban destinadas a ser secretarias, no más. Y a un hermano que tengo yo y yo éramos los que podíamos hacer una carrera. Las mujeres estaban destinadas pues para eso, para ser secretarias, no se invertía mucho en eso. En casa el hábito era bueno, como decían algunos compañeros, siempre comíamos juntos y a la hora que comíamos conversábamos. Era bonito sentarse a la mesa a comer porque era un punto de reunión en donde comentábamos cosas
pues, relacionadas con nuestra edad, con nuestra situación, y recibíamos ahí los consejos de nuestra madre. Mi madre fue una persona de muy, nos enseñó a ser unidos y a ser solidarios con las personas. Eso es algo que recuerdo desde muy pequeño. Y, otra situación también que nos indicaron que en el momento que pudiéramos nosotros ya tener acceso o posibilidad a trabajar, que lo hiciéramos. Mi hermano, el mayor, él empezó a trabajar como a los 15, 16 años. Yo empecé trabajando a los 17 y así la mayoría más empezó a trabajar muy jóvenes. Creo que Ujú. fueron buenos consejos y buenos hábitos que pues hasta ahora ya de muy adultos seguimos todavía arrastrando y para bien, ¿verdad? Ok, Eso es lo que puedo decirles. ok. Ahora, quiero que veamos algo. Esas tradiciones, esa cultura familiar de la que ustedes me están hablando, que en muchos de los casos son culturas regionales y también culturas nacionales, eh, forman diferentes destinos para las personas. Fíjense qué grado tiene la cultura. En nuestro país, nosotros podemos distinguir con mucha facilidad algunas diferencias culturales. Por ejemplo, la cultura norteña, la cultura del norte de nuestro país. Es una cultura de trabajo, de esfuerzo, en donde no han tenido los recursos naturales, pero se han esforzado por trabajar, por estudiar, por crecer. Tenemos una cultura en el Bajío, que es una cultura en donde sí han habido recursos y son más o menos trabajadores y todo. Tenemos culturas costeñas, como que son más o menos las mismas, las culturas costeñas. Tiene que ver probablemente con el calor de la costa, tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con todo. Se generan culturas. Tenemos una cultura del sur de nuestro país, en donde las personas pues lo han tenido todo en recursos naturales, tienen agua, tienen vegetación, tienen todo, y se ha dado otro tipo de cultura. El resultado de las culturas que ustedes pueden ver es que en el norte hay un buen desarrollo, una economía creciente. En el sur se quedaron muy abajo, muy limitados, hay mucha pobreza, enorme pobreza, eh, eh, pero es una cuestión cultural. Las tradiciones, las formas de ver la vida hacen una diferencia. También podríamos hablar de regiones completas, como por ejemplo Latinoamérica, en donde existe una cultura de la victimización, de sentirse víctimas de lo que ocurre en el mundo. Fuimos conquistados, dice nuestro presidente, incluso hasta le sigue pidiendo a los españoles que pidan perdón por la conquista, cuando todos los que estamos acá somos más descendientes de españoles que de los indígenas. En todo caso, nosotros como descendientes de los mismos españoles deberíamos de dar ese perdón, ¿verdad? Pero bueno, o pedir ese perdón. El asunto es que seguimos sintiéndonos víctimas de las cosas que suceden, y entonces eso ha hecho que en la sociedad latinoamericana la gente sea muy trabajadora pero muy poco exitosa, porque no ven el éxito como una posibilidad, sino el trabajo. Ser trabajadores, todos ustedes me estuvieron hablando de una cultura de trabajo. Todos ustedes me hablaron de una cultura de empezar a trabajar desde pequeños, de ganarse los recursos, de ganarse las cosas con trabajo. Hay que trabajar para poder tener, hay que trabajar para hacer esto, para hacer el otro. Desde chiquitos, desde los 17 años, hay que trabajar. Hay una cultura de mucho trabajo. Quiero decirles que los países con más horas de trabajo son los países latinoamericanos. Sin embargo, no son los exitosos. Sin embargo, no son los países en donde las cosas se dan económicamente ni en el desarrollo. Fíjense bien que hay otras culturas en donde les enseñaron a su gente
a ser triunfadores, no a trabajar. Son cosas muy diferentes, acostumbrarte a ganar, acostumbrarte a ser un triunfador, que acostumbrarte a trabajar y echarle la culpa a los demás de tus fracasos. En Latinoamérica se nos ha enseñado eso, a que alguien más es el culpable. El imperialismo yanqui es el malo. Ellos son los malos de la película. Los europeos son los malos de la película. Siempre hemos sido explotados. Entonces, la gente se siente víctima siempre de las circunstancias, echándole la culpa a alguien más. La gente le echa la culpa al gobierno de que no ha podido salir adelante, le echan la culpa a, no sé, a las empresas, le echan la culpa a los ricos, le echan la culpa a alguien, pero siempre tienen a alguien a quien culpar para poderse sentir víctimas. Y esta es la cultura muy mexicana, muy latina, que ha hecho que ustedes se den cuenta que ni en los deportes, ni en el mundo empresarial, Latinoamérica puede crecer, ni puede dar un golpe de autoridad y decir aquí estamos y marcar un rumbo. Las culturas marcan destino, marcan una forma de ser. Yo estoy seguro que todos ustedes que ahorita me hablaron de lo que sienten ustedes que fue una buena tradición, que fue una buena costumbre familiar, estoy seguro que ustedes la están replicando con sus hijos, con su familia. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque ustedes lo aprecian como algo bueno, como algo favorable. Estoy seguro también que aquellas tradiciones de las cuales ustedes me hablaron hasta con cierto tipo de vergüenza, me dijeron esto no es bueno, estoy seguro que esas tradiciones ahora ustedes las están tratando de reemplazar, están tratando de hacer lo contrario con su familia porque lo consideraron un error. Pero fíjense que ya sea que esa tradición haya sido mala o esa tradición la hayan considerado como buena, sigue siendo una tradición humana. Es una tradición humana, cultura humana, cultura de este mundo. Y escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, escuchen bien lo que dice Jesús. Ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones que transmiten a sus generaciones. ¡Wow! ¿Qué impacto tiene la cultura familiar en la oposición a poder vivir conforme a la palabra de Dios? Está cañón esto, ¿eh? Está cañón. Si hablamos de la carne, que es el mayor opositor a la vida en el espíritu, yo podría decirle que la carne está bien formada y bien cimentada a través de cultura humana, a través de tradiciones humanas que nosotros probablemente consideramos como correctas, como buenas. Incluso, escucha bien, Edgar. Yo no sé, estoy seguro que no es así contigo, pero fíjate algo que tú dijiste, nos inculcaron a mi hermana y a mí la costumbre de diezmar. Eso es muy bueno. Eso es excelente, enseñarles a los niños a diezmar, pero es terrible cuando nosotros diezmamos por costumbre, en vez de diezmar por fe. Es espantoso cuando la costumbre sustituye a la fe, a la vida espiritual. Así es que, qué bueno que hubo una enseñanza, pero si esto se volvió tradición o costumbre, esto ya no tiene sentido.
ya perdió todo toda su profundidad, toda su potencia que podría tener. El fruto. ¿Mandé? El fruto. El Ya fruto, no va a haber inclusive. fruto. Tienes razón, el fruto que podría tener esto. Así es que en realidad, dice Jesús, las tradiciones humanas, las costumbres, la cultura humana es una oposición para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora vean bien lo que dice Colosenses capítulo 1 y verso 13. ¿Quién lo puede leer? Colosenses 1:13. Yo. Sí. 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Wow. Fíjense bien, no sé si ustedes ya lo han analizado lo que dice aquí. Estoy seguro que lo han leído varias veces. Pero aquí dice que Cristo Jesús nos ha librado del poder, de la potestad, del imperio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Librados de las tinieblas, librados del poder de las tinieblas y ahora poder ser trasladados al reino de Jesucristo. Todos nacimos bajo la influencia de la potestad de las tinieblas, con todas las tradiciones que aprendimos de este mundo, todas las tradiciones de este mundo, todas esas costumbres pertenecen a la potestad de las tinieblas. Ahora bien, pero dice la palabra que hemos sido trasladados al reino de Dios, el reino de Dios que tiene otra cultura. El reino de Dios tiene una cultura diferente que la cultura de las tinieblas, que la cultura de este mundo. Y fuimos trasladados. Ahorita vamos a hablar de esa palabra, trasladados. ¿Alguien puede leer Juan 3:3 y luego Juan 3:5? El verso 3 y el verso 5 de Juan capítulo 3. Por favor. Yo, Rubén, ¿cuál dijiste? Sí. Juan 3:3 y luego el verso 5. Y luego el verso 5. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, entonces estamos hablando de que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas para ser trasladados al reino de Dios. Pero para entrar en el reino de Dios, para siquiera ver el reino de Dios, dice aquí la palabra, que nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿Ok? Nacer del agua, nacer del Espíritu. Y es que sucede que este mundo, el sistema de este mundo, la cultura de este mundo, está basada en las cosas materiales, está basada en lo que se ve, está basada en la realidad evidente. Pero el reino de Dios es un reino espiritual que está basado en la verdad de la palabra y no en la realidad de la evidencia física. Es un reino espiritual. Por lo tanto, para poder nacer, para poder entrar en el reino de Dios, toda persona necesita haber nacido espiritualmente, necesita haber nacido del Espíritu de Dios, porque es un reino espiritual, no es material.
Ok, así es que quiero que ustedes vean algo. En el principio nos dice la palabra de Dios que la primera pareja de seres humanos, los conocemos como Adán y Eva, aunque Dios les puso a los dos por nombre Adán, esa pareja fue creada por Dios y fue puesta en un huerto especial que Dios había plantado para ellos dentro del paraíso del Edén, y los puso allí para que lo cultivaran y lo guardaran. Así nosotros, quiero que entiendan, hemos nacido por la fe, hemos nacido en el Espíritu, nacidos del agua, nacidos del Espíritu, para empezar otra vez. Es un nuevo inicio. Hemos sido quitados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Dios para dar un inicio nuevo. Ese nuevo inicio es para cultivar algo nuevo, un nuevo huerto, para cultivar una nueva cultura. Cultivar quiere decir cultura, viene de la misma raíz. La palabra, quiero que ustedes entiendan, la palabra culto, la palabra cultivar y la palabra cultura tienen la misma raíz. Cuando nosotros cultivamos, estamos generando cultura. El culto hacia Dios es el resultado de nuestra cultura. La gente religiosa le da un culto a Dios basado en su cultura religiosa. La gente que ha nacido del Espíritu le da culto a Dios, pero de una manera diferente que en un ratito vamos a ver. Así es que yo quiero que ustedes vean algo importante. Dice, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Eso quiere decir algo muy importante. Las tinieblas ya no tienen poder sobre nuestras vidas. Jesús nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya no tiene poder sobre nosotros. Potestad quiere decir la capacidad de imponerse, la capacidad de obligar a alguien a hacer algo. Esa es una potestad. Tiene capacidad de obligar a alguien a hacer las cosas. ¿Ok? En nuestro país existe un gobierno que tiene la capacidad de obligarnos a vivir de cierta manera y cumplir ciertas leyes. Tiene el poder para hacerlo. Nosotros podemos ver cómo inclusive hasta periodistas están siendo obligados a desaparecer porque se oponen, porque critican o algo por el estilo al gobierno. Tienen el poder para hacerlo. Hay una potestad que se impone. Bueno, pues dice que Jesucristo nos libró de la potestad, del poder. El diablo ya no puede imponerse sobre tu vida. El diablo ya no puede obligarte a hacer nada incorrecto. El diablo ya no puede obligarte ni hacerte hacer algo que no es la palabra de Dios. Ya no estás obligado a vivir conforme a el reino de las tinieblas, conforme a la potestad de las tinieblas. ¿Ok? Primera cosa importante. Si alguien dice, ay, es que el diablo a mí me obliga, es que no sé, hay algo que me está llevando hacia esto, es una mentira. Una persona que ha recibido a Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, las tinieblas no tienen poder sobre esa persona. Pero segundo, no solamente las tinieblas perdieron el poder sobre tu vida, ya no estás obligado por las tinieblas a vivir conforme a la cultura de este mundo, sino que tú fuiste trasladado. Trasladarte. ¿Cuántos de ustedes se han cambiado alguna vez de casa? Todos ustedes se han cambiado alguna vez. ¿Y cuántos de ustedes se han cambiado muchas veces?
Ok, a ver, Goyita, danos tu experiencia de mudanza, de cambio. ¿Qué tan bonito es cambiarte? ¿Cómo están todos los cambios que de repente ocurren? Pues es muy padre, ¿Es muy padre porque cambiarte de casa? pues para mí sí lo fue, porque la primera vez que nos cambiamos vivíamos allá en Azcapotzalco y y vivíamos en la casa de los que fueron mis suegros. Ahí vivimos 7 años y hasta que nos dieron, bueno, a mi esposo le dieron su casa de Infonavit acá en Izcalli. Y ya pues nos venimos a vivir acá y pues yo me sentí feliz porque ya iba a tener mi casa y Era tu casa, claro. ya era mi casa, ya iba a estar independiente de la familia de mi esposo y ya Oh, muy era otra importante, que saliste de la situación. potestad de las tinieblas. Ajá, aunque vivíamos solos, ¿eh? O sea, vivíamos solos, pero aparentemente todas sus hermanas vivían lejos, pero siempre estaban ahí. Se metían mucho. Ok, saliste de la potestad de las tinieblas. Y la segunda vez fue cuando acá en Izcalli, ahí en la unidad donde vivíamos, duramos como 24 años. Y ya después fue cuando pudo sacar el crédito de esta casa y que nos venimos para acá. Ya el ambiente allá ya estaba poniendo muy pesado, muy feo, ya era otra situación. Entonces, cuando nos venimos para acá, pues para mí fue algo así como que un alivio Otro para mí. alivio, claro, saliste otra vez de la potestad de las tinieblas. Yo me sentí muy feliz y diferente y hasta la fecha me siento feliz. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Nosotros también nos cambiamos muchas veces antes de comprar en nuestra casa y nosotros hasta ya teníamos un sistema de cambio muy rápido, ¿no? Ya sabíamos cómo cambiarnos. Nosotros no empacábamos ni nada, nosotros jalábamos los cajones como estaban, los subíamos al coche, la ropa la poníamos en el coche, en la cajuela, llegábamos al otro lugar y a instalar las cosas como iban, ¿no? Nos cambiábamos ya no sé, en un par de días, no nos duraba como muchas personas que hay que desempacar cajas y cajas y cajas y cajas y a veces 6 meses y apenas están terminando de desempacar la mudanza y todo ello. Es muy, muy complicado. Me imagino que con ustedes, Edgar y Adriana, también fue muy complicado una mudanza y ahora de país, ¿no? Complicadísimo cambiarse de país, ¿no? Sí, pues sí, bastante. Y ahí sí no hay de que me llevo los cajones, ahí sí tenías que empacar. No, y pues ver dónde se quedaba todo lo grande, digamos, la recámara, sala, refrigerador, todo eso, ver qué se pudiera vender, llegar a un nuevo lugar ver dónde conoces las zonas, dónde es mejor vivir, todo eso. No conoces. Ajá. Ahora, ¿cuántos de ustedes, a ver, que me dijeron que se cambiaron muchas veces, saben lo que es cambiarse y es una bronquísima cambiarse, ¿no? Sí. La mudanza es una bronca. Bueno, ahora, imagínense este escenario en el cambio. Te dicen, no es necesario que te lleves nada. Al lugar a donde vas, ya lo tiene todo. ¿Ok? Hay nuevos muebles, hay una nueva casa, los muebles son nuevos, hay nueva ropa. No necesitas llevarte nada. Simplemente aborda el avión o el camión o el coche y llega
a tu nueva casa en donde todo es nuevo. Oye, ¿qué hago con todo lo viejo? Tíralo. ¿A cuántos les gustaría una mudanza de ese tipo? ¿Verdad que sí? No tienes que empacar nada porque pues no es necesario. O sea, allá hay todo. Ya lo tienes todo. Bueno, pues dice aquí que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados, no dice mudados, sino trasladados al reino de Dios. Hemos sido trasladados al reino de los cielos, reino de Dios. Entonces aquí no necesitas llevarte nada porque lo que tenías allá no sirve. Lo que tú tenías en las costumbres, las tradiciones, la cultura que tú tenías allá en la potestad de las tinieblas, en el reino de este mundo, no sirve acá, no te va a servir. Acá hay nuevos muebles, una nueva casa, hay nuevo vestido, todo es nuevo para ti, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Escuchen bien, el grave problema de muchísimos cristianos es que quieren llegar al reino de Dios con el camión de la mudanza. Porque están muy arraigados a sus cositas, están muy arraigados a sus, es que yo me quiero llevar mi ropa, es mi ropa, allá hay nueva, sí, pero esta es mi ropa, es que estos zapatos me gustan mucho, allá hay nuevos zapatos, sí, pero estos zapatos me costaron mucho, yo me quiero llevar mi Xbox, no, es que allá hay nuevos juegos. No, pero mi Xbox, me costó mi Xbox, ¿cómo? ¿Con quién voy a jugar FIFA? Y yo me quiero llevar, no sé, quiero llevarme mi estufa. ¿Para qué quieres estufa? Allá todo es eléctrico. No, ¿cómo eléctrico? Yo quiero mi estufa. Entonces están tan arraigados a sus cositas de este mundo que quieren llegar al reino de Dios con mudanza. Y no hay mudanza. Allá, desde la frontera, cuando entras al reino de Dios, te dicen, esto no entra, señores, aquí no entran con esto. No puedes entrar al reino de Dios con la mudanza de el reino de las tinieblas. ¿Me están siguiendo? No puedes llegar a cultivar una nueva cultura en el huerto de Dios, en el Edén de Dios, con la cultura que ya tienes arraigada de atrás. Es necesario nacer de nuevo, es necesario empezar otra vez con una nueva cultura. Las cosas viejas pasaron. Esto quiere decir, tienes que desechar la cultura mala, la cultura buena, la cultura humana, porque en el reino de Dios hay una nueva cultura. ¿Sí me están siguiendo? En el reino de Dios hay una cultura diferente. Allí es a donde hemos sido trasladados. Dice, si alguien nos puede leer, por favor, Filipenses capítulo 3, del verso 18 al, no sé, creo que es 19. A ver, por favor, Filipenses capítulo 3, del verso 18, me imagino que es el 19, no le puse. Yo. Dale, Diana. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre,
Su gloria es aquello que deberían avergonzarlos y solo piensan en lo terrenal. Síguele. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok. Fíjate bien que le está escribiendo a cristianos. Y estos cristianos tenían un grave problema. El Señor Jesús ya los libró de la potestad de las tinieblas, pero se resisten a ser trasladados al reino de Dios. ¿A cuántos les gusta que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas? ¿Ok? ¿Por qué creen que haya gente que se resiste a ser trasladados al reino de Dios? Están muy arraigados a sus costumbres, a sus ideas. Están muy arraigados a las enseñanzas que les dieron sus papás, a las ideas que les dio la sociedad en donde nacieron. Yo quiero preguntarles, ¿cómo cuánto cuesta dejar la mentalidad de víctima que nos ha dado una sociedad latinoamericana para tomar la mentalidad de más que vencedores que nos da el reino de Dios? ¿Cómo cuánto cuesta dejarnos de quejar y dejar de culpar a alguien más por mis derrotas, dejar de culpar a alguien más por lo que no me sale, en lugar de creerle a Dios que soy más que vencedor y entonces esforzarme a través de la habilitación que he recibido sin culpar a nadie para salir adelante y tener éxito? ¿Cuánto cuesta hacer ese cambio? Porque yo veo a muchos cristianos que siguen echando culpas por todos lados. Le echan la culpa al marido, le echan la culpa a la esposa, le echan la culpa a los hijos le echan la culpa a los padres, le echan la culpa a la escuela, le echan la culpa a la pandemia, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a la empresa, le echan la culpa a los ricos, le echan la culpa a no sé cuántos, o sea, pero siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Es que me hizo fraude, es que me hizo esto, es que me hizo el otro. Y siempre están en el papel de víctimas. Yo soy la víctima. Tengan piedad de mí, tengan compasión de mí. Soy la víctima. ¿Cuánto cuesta, estoy poniéndolo como ejemplo, salir de esa cultura de la autovictimización, de la autocompasión, para tomar la cultura que dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores, contra todo tipo de tribulaciones, contra todo tipo de broncas que este mundo tiene, somos más que vencedores? Esa es una cultura. Pero salimos de la potestad de las tinieblas para entrar en el reino de Dios y queremos llegar con mudanza. No puedes vivir en el reino de Dios con la cultura de la víctima. No puedes vivir en el reino de Dios con la cultura de soy un perdedor. No puedes vivir en el reino de Dios con la cultura de que las mujeres no pueden hacer nada. Si el Señor Jesús nos incluyó a todos en la gloria de Dios. No puedes, no se puede. Entonces dice aquí, dice que en la iglesia, dice, andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo porque solo piensan en lo terrenal, están arraigadísimos a las cosas terrenales, en vez de seguir las cosas espirituales del reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. Las cosas se ganan por fe. Pero hay un arraigo a lo terrenal, quizás porque muchísimos años nosotros hemos estado viviendo conforme a la cultura terrenal, a la cultura de nuestro país, a la cultura de la familia. Tenemos que transculturizarnos. Tenemos que transformarnos, transformar nuestra mente. Dice la palabra de Dios que ese es nuestro culto racional, ¿no es cierto?
Dice la palabra de Dios que, a ver si la encuentro por acá. Sí, Romanos 12:1, si alguien lo puede leer, Romanos 12:1. Y 2, Romanos 12:1 y 2, si alguien lo puede leer, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, entonces fíjense bien que habla de algo, dice un culto. ¿Se acuerdan que les comenté la palabra culto, cultura y cultivar? Vienen de la misma raíz. Dios puso a Adán y Eva en el huerto de el Edén, dentro del paraíso, para que cultivaran y labraran ese huerto, para generar una cultura en ese lugar. Cultivar. Ustedes, padres, están cultivando a sus hijos, los están metiendo en una cultura. Ojalá y que sea la cultura del reino y no cultura de este mundo, no cultura terrenal. Dice aquí que cuando nosotros llevamos nuestra carne, cuando nosotros llevamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cuando nosotros decidimos quitar de nuestra mente las ideas pasadas para tomar la nueva cultura del reino de Dios, entonces estamos dando un culto racional. Piense bien que nuestro culto hacia Dios es espiritual, pero también hay un culto racional. Culto racional no quiere decir que sea racionado, sino que quiere decir que es un culto de la razón. Cuando tú estás dispuesto a ser transformado, transculturizado, cambiar de forma. Dice, no te adaptes a la cultura de este mundo, sino sé transformado, transculturízate. Hay una cultura de reino que te está esperando. La palabra de Dios habla de una forma de vida diferente, en donde los pensamientos son diferentes y generan actitudes totalmente diferentes. Yo te hago una pregunta en este momento. Esa pregunta es, ¿qué tanto por ciento de tu vida estás viviendo todavía conforme a la cultura terrenal de este mundo y qué tanto ya has adoptado o has sido transformado a la cultura del reino de Dios? Ahí te la dejo, no quiero que me la respondan, pero velo pensando. ¿Llegaste al reino de Dios con el camión lleno? ¿Con la mudanza llena? ¿O llegaste sin nada, habiendo abandonado todo para empezar de nuevo? Porque Dios tiene todo nuevo para ti. Escucha bien lo que dijo el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, cuando se salió de su casa, dijo, en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan. Cuando él volvió en sí, reflexionó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí hay hambre, aquí hay problemas, aquí aunque me esfuerce no salgo adelante. ¿Qué hago? En la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan. Y la única cosa es que en la casa de mi padre son las reglas de mi padre. En la casa de mi padre las cosas se hacen como mi papá dice. Algo hace él diferente, que en su casa hasta los siervos tienen abundancia de pan. Entonces él dijo, pues voy a regresar a la casa de mi padre. Es absurdo que él hubiera tomado las ideas de afuera
para llegar adentro a tratarlas de imponer, donde él ya sabía que afuera había pobreza. ¿Están de acuerdo? Vean los movimientos migratorios en el mundo. ¿Cuántas personas migran de su país a un país socialista o comunista? ¿Cuántas personas dicen, no, el capitalismo es tan malo que yo me quiero vivir a un país comunista? ¿Ustedes ven masas de gente saliendo de países capitalistas para irse a uno comunista? ¿O ven más bien a la gente en los países comunistas huyendo para irse a los países capitalistas? Eso nos dice algo, ¿no? Eso dice algo. Ahora, si en el reino de Dios hasta los siervos tienen abundancia de pan, ¿no sería lógico salir del sistema de este mundo para ir al sistema de Dios? ¿Verdad? Entonces, yo lo que te diría es, deja la mudanza, hombre. Que alguien más la agarre si quiere. Acá te espera algo nuevo, vestido nuevo, zapatos nuevos, anillo nuevo, casa nueva. Así te va a recibir el Padre. De esa manera te va a recibir. Ahora bien, escuchen bien, escuchen bien. En el caso de Moisés, creo que podemos ver un claro ejemplo de la lucha que hay entre las culturas. Moisés, todos ustedes saben que nació en el seno de una familia hebrea, pero debido a la prohibición que había dado Faraón para que los hebreos pudieran tener hijos varones, Moisés fue puesto entonces en una canastilla calafateada con brea sobre un río y fue a dar justamente a la casa, al palacio del faraón, en donde la hija del faraón lo educó como su propio hijo. Así es que en Moisés habían pues dos culturas, ¿no? La cultura egipcia que había aprendido, pero tenía la raíz hebrea, que eran su genética, que era lo que él tenía dentro de sí. Dice Hechos 7, 20 al 22. ¿Quién lo puede leer? Hechos 7 del 20 al 22. Alguien que lo pueda leer rápidamente, por favor. A ver, Pati. 7:20, ¿verdad? Ajá. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hasta ahí. Dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría, o sea, toda la cultura egipcia, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero ahí en la tierra de Egipto cohabitaban dos diferentes culturas, la cultura hebrea y la cultura egipcia, dos diferentes culturas, pero Moisés fue educado en la cultura egipcia, aunque tenía la genética hebrea. Después, ustedes conocen la historia, a la edad de 40 años, su genética le hace brotar y defender a un hebreo y mata a un soldado egipcio, por lo cual tiene que salir huyendo de allí como un traidor. Y otros 40 años está en la tierra de Madián como que transculturizándose nuevamente, cambiando de cultura. Pero vean bien que a la edad de 80 años, el Señor le aparece y le da un llamado, ¿ok?
Si alguien puede leer Éxodo 4 del verso 10 al verso 12. Éxodo 4 del verso 10 al 12. Sí. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Hasta 4? Sí, el 11. Jehová 11 y le 12. respondió, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Wow. Escuchen bien algo interesante. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Dice Hechos que Moisés fue enseñado en la sabiduría egipcia y era poderoso en sus palabras y obras. Pero cuando Dios lo llama, él dice, ay Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después. Ah, caray, espérate, a ver. ¿No que era poderoso en palabras? Y acá Moisés dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Qué es de qué está hablando? ¿Cómo entendemos esta situación? Bueno, hay algo muy claro. Moisés era poderoso en las palabras, pero de la cultura egipcia, en la sabiduría egipcia, pero en la cultura hebrea, en el lenguaje hebreo, él no era de fácil palabra, no sabía hablar hebreo, le costaba trabajo hablar hebreo, no podía hablar en ese lenguaje. Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que era tartamudo. No, Hebreos dice otra cosa. El libro de Hechos dice otra cosa. El libro de Hechos dice que él era poderoso en palabras, así es que no era tartamudo. No tenía problemas en su lengua, no tenía frenillo, no tenía nada de eso. Moisés era poderoso en palabras, pero en las palabras egipcias. Y no tenía ni idea de la cultura hebrea, eso sí, no sabía qué hablarle a los hebreos. ¿De qué les hablo a los hebreos si no conozco su cultura? No conozco nada de las tradiciones, de la cultura hebrea. ¿De qué les hablo? Pero hay algo interesante, escuchen bien. Tú puedes ser muy poderoso en todo lo que te enseñaron tus papás, en todo lo que te enseñó la vida, la sociedad, México, Latinoamérica. Puedes ser poderoso en el conocimiento de toda esa cultura. Yo conozco mucho de la cultura latinoamericana, pues soy latinoamericano, de la cultura mexicana porque soy mexicano. He visto cómo nos han educado a los mexicanos. Siempre diciéndonos que los malos son los otros y nosotros somos los buenos, que los indígenas son pobrecitos, que los indígenas fueron las víctimas. Entonces debemos ay, pobrecitos somos unos pobrecitos, somos las víctimas de todos los demás. Así nos educaron a odiar a Porfirio Díaz, pero amar a Benito Juárez. Nos educaron de que era terrible ser rico, pero era muy bueno ser pobre. Esta es la idea con la cual nos educaron en nuestro país y lo conozco muy bien porque soy mexicano y soy latino y lo he vivido, soy poderoso en esas palabras. Ahora bien, pero tú deberías de ser poderoso también en las palabras del reino de Dios. Tú deberías de quitar lo anterior para entonces tomar lo nuevo, iniciar de nuevo y ser poderoso en las palabras de Dios, en las palabras del reino de Dios. Entonces Moisés dice, ¿y cómo le voy a hacer? Porque pues no sé hablar. Conforme a la nueva cultura, la cultura del reino de Dios, no tengo idea, no sé hablar. Y le dice Dios, bueno, no te preocupes, yo voy a estar con tu boca. Quiero que entiendas esto, esto es muy importante.
No te preocupes, no te preocupes. ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al cielo? Yo soy el que hice la boca. Así es que yo puedo poner mi palabra en tu boca. Lo único que necesitas es dejar atrás las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No necesitas traerte tu cultura aquí. No necesitas traer mudanza. Aquí todo es nuevo. Yo te lo doy. Te doy casa nueva. Te doy vestido nuevo. Te doy calzado nuevo. Te doy muebles nuevos. Aquí todo lo vas a tener. No, yo te lo doy. Yo te doy todo. No necesitas traerte tus conocimientos. No necesitas traerte conocimientos teológicos. No necesitas nada de eso. Yo te lo doy. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Si estoy hablando de cultura de reino, que tú seas más que vencedor, cultura de reino, de que tú seas triunfador en todas las cosas, porque Dios está contigo, a que aprendas a vivir por fe, de fe y para fe. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés, después, llevando al pueblo de Dios, Dios lo hizo subir al monte Sinaí, a su presencia, y estando en su presencia, Dios le dio todos los diseños para un nuevo tiempo. Yo quiero decirte que tú puedes llegar al reino de Dios si te despojas de toda la cultura humana, vas a llegar sin nada. Porque todo lo que tenías era cultura humana, cultura familiar, lo que te dijeron tus papás, bueno o malo. Eso es todo lo que tienes. Llegas ahí sin nada. Pero si tú subes a la presencia de Dios, Dios te va a dar los diseños de una nueva cultura. Moisés recibió los diseños de un tabernáculo, los diseños de una ley para generar una nueva nación, una nueva cultura, una nueva forma de vida. Allí está, en la presencia de Dios. Allí está. Cuando tú subes al monte, cuando tú subes a la presencia de Dios, Dios descarga en ti una nueva cultura, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Allí está, es un nuevo tiempo. Para Moisés era un nuevo tiempo, para el pueblo de Dios era un nuevo tiempo. Las cosas viejas habían pasado. Nunca más Egipto. Un nuevo tiempo daba inicio. ¿De dónde comenzar? ¿Cómo construir una nación? Ahí estaba en el monte. Estaban todas las instrucciones para un nuevo tiempo. Ahí las descargó Moisés y ahí inició una nueva nación. Allí puedes iniciar tú una nueva familia. Allí puedes tú iniciar un nuevo tiempo para ti, un nuevo tiempo de triunfo, un nuevo tiempo de victoria, un nuevo tiempo de comunión con Dios. Allí arriba. Si tú sigues atento, más atento a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios, nunca podrás ser poderoso en las palabras de Dios, sino más bien poderoso en las cosas de este mundo. Yo te la dejo ahí. Yo te quiero preguntar, ¿llegaste con la mudanza completa al reino de Dios? ¿Fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas y fuiste trasladado al reino de Dios? ¿Te llevaste mudanza? No tiene sentido. No tiene sentido haber llevado mudanza. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, pues yo ya no quiero llevar más mudanza. Exacto. Pues, ¿como para qué te llevas la mudanza? Sí, Oscar.
Fíjate que yo todavía por ahí escucho, ¿no? Pues las tradiciones que de alguna u otra manera nuestros padres, nuestros antepasados nos han dejado en cuestiones de educación, en cuestiones de cosas buenas, de cosas malas inclusive. Queremos obviamente las cosas malas que pasaron, pero lamentablemente sí, en algunos casos me he dado cuenta, y respecto al tema que tocaste ahorita, la verdad me impresiona mucho esto, porque veo todavía que hay un arraigo de las personas de no querer soltar esa sabiduría humana, como bien lo dijiste hace rato, ¿no? Quedar arraigados, ¿no? Arraigados de esa cultura que finalmente no deja de ser humana, no de Dios, aunque puedes estar pensando, ¿no? Es que gracias a esa educación o gracias a ese esfuerzo o gracias a etc., etc., pues a lo mejor soy lo que soy en la vida, etcétera, etcétera, pero aquí yo deduzco algo, ¿no? Cuando realmente tomas la decisión de poder transformar tu pensamiento y vaciarte de ese camión, es cuando empiezas a ver el reino de los cielos de una manera completamente diferente a lo que has estado viviendo anteriormente, ¿no? La verdad que... Absolutamente. Si se quiere vivir en el reino de Dios, tienes que dejar atrás la mudanza. Y es la decisión de cada uno de nosotros. Es muy claro ese tema, me acuerdo bien de ese tema de una célula, que nosotros, por mucho que no, que podamos hacer nuestro mayor esfuerzo y demás, si no tomamos la decisión de transformarnos, renovar nuestros pensamientos, pues no se va a lograr prácticamente nada, ¿no? Entonces, tomando esa decisión es la manera que podemos ver, creo, lo que yo pienso. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, aquí viene mi esposita. Ahorita voy contigo, Adrianita. Pues que lo importante de esto es que no juzguemos a los demás porque a lo mejor ya siguen con su mudanza o porque ya se la quitaron y yo todavía no. Cada quien, como decía Oscar, tomamos la decisión de cargar o no cargar con esa mudanza, pero no necesariamente estamos o deberíamos estar en la posición de estar señalando al otro porque lo hizo diferente de mí y está todavía o no con la mudanza. Y lo más importante es si yo traigo mudanza o no. Eso es lo más importante, obviamente, pero pues como dice la palabra, ¿por qué ves la paja del vecino si no has visto la viga que traes en tu ojo, verdad? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante. Primero, obvio, ver si yo te traigo mudanza, ¿no? Pero si fíjate, traigo Ale, cargando algo. Pero fíjate, Ale, que dice que transformemos nuestro entendimiento para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que si nosotros mantenemos la cultura de este mundo, la cultura familiar, la cultura de los Vales, la cultura de los Álvarez, la cultura de los García, la cultura de los Guerra, la cultura de los Urrutia, la cultura de los Fuentes, la cultura de los Martínez. Si seguimos manteniendo la cultura mexicana y seguimos, nunca vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque vamos a seguir viviendo conforme a las costumbres y tradiciones que nuestra familia o nuestra nación nos dio. Para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tenemos que transculturizarnos, tenemos que abandonar la cultura vieja y trasladarnos al reino de Dios sin nada. Una mano adelante y la otra atrás. Allá hay todo nuevo. Todo está listo y todo está nuevo para nosotros. Sí, Adrianita, Edgar.
Pues yo nada más quería como un comentario decir eso, que con lo que dice Ale, que uno no puede juzgar porque al final también es mucho el abandonarse en la misericordia y en la gracia, ¿no? De Dios. Platicaba apenas con una amiga que me decía, es que para mí es muy difícil pensar que Dios me quiere dar la sanidad o pensar que es así, o sea, sin hacer nada, porque toda la vida me enseñaron que si yo me portaba bien, Dios me iba a bendecir, pero si me portaba mal, Dios me iba a castigar. Esa es la cultura religiosa. Está atravesando y ya es una señora de edad, digámoslo. Entonces me parecía como, no sé, me enternecía el decir cuántos años ella ha tenido que cargar con ese peso que le impusieron desde niña. Y ahora le es tan difícil pensar que Dios la quiera sanar, porque me lo decía respecto de un tema de sanidad. Y pensar que solo fuera así, por gracia, ¿no? Y ella decía, pero es que yo he cometido pecados, pero es que yo siento que todavía Dios no me perdona esto, o yo no me perdono aquello. Y yo decía, qué fuerte que le pusieron esa mochila o esa piedra de pípila, yo digo, y le cuesta recibir ese amor, o sea, que al final es que Dios te lo quiere dar de pura gracia y de pura misericordia. Entonces sí creo que depende de la determinación de uno y del ser intencionales, en transformar el entendimiento, pero también de pedirle a Jesús que nos revele su amor, ¿no? O sea, yo digo, Dios mío, revélanos, alumbra la luz de nuestro entendimiento también para poder ver tu amor, la anchura, la profundidad, la altura, y que es por dar todas esas bendiciones. Así es. Y bueno, ahí tienes, esta conferencia se la puedes dar a ella, ¿no? Porque esa mochila, el Señor ya se la quitó. Sí. Nada más que ella se la quitó. Sí. Muchísima gente es así. Llegan delante del Señor, se quitan la mochila y cuando se levantan se la vuelven a llevar. La mochila hay que dejarla. Solicita. Yo, hablando un poco a lo que decías, que nos cuesta muchas veces como dejar esas tradiciones o esas costumbres que hemos recibido de nuestra familia, creo que mucho tiene que ver que esas tradiciones o esas costumbres hasta cierto punto son buenas, ¿no? Y por ser buenas, a lo mejor decidimos no dejarlas o no quitarlas de nuestra vida, pero como tú lo acabas de decir, siguen siendo terrenales, siguen siendo de este mundo. Entonces, creo que entra ahí también lo de la prédica que hablabas este domingo, en ser sacerdotes de la gracia, ¿no? O sea, sí es bueno, pero no me conviene, o sea, puedo obtener algo mejor, algo excelente. Y como lo decías ahorita en la conclusión, o sea, poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta, ¿no? O sea, aunque a lo mejor sea bueno, pero sigue siendo terrenal, o sea, sigue siendo de este mundo, y qué mejor, pues, tomar esa decisión y decir, pues no, o sea, aunque sea buena lo que me enseñaron mis papás o los consejos que pueda recibir, mejor, pues, lo que dice Dios, lo que nos habla Dios, ¿no? Sí, digo, es buena con respecto a qué. ¿Comparada con qué? Sí. Porque comparada con el reino de Dios, sí. No lo creo. Ese es el punto, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué estamos tan arraigados? Pues porque ahí crecimos, Solicita. Ese es el punto. Crecimos en ese ambiente desde bebés y eso formó parte de nosotros y es necesario desarraigarlo para nacer de nuevo. Nacimos en el seno de una familia en donde nos criaron. Bueno, Dios quiere que nazcamos en su familia para ser recriados, para ser recreados. Y literal, desaprender para aprender, ¿no? Así es. Diana. No sé qué le pasó a mi manita. Ok. Tengo manita, no tengo manita. No. Muy bien. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, yo simplemente les dejo esa reflexión.
Ya. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, pero nos quiere trasladar a su reino. Trasladarse al reino de Dios implica no llevar mudanza. Tienes que dejarlo todo. Hay una nueva casa, hay una nueva cultura. Es nacer de nuevo. Así es que el Señor quiere que tú empieces algo nuevo, con una nueva cultura, la cultura del reino. ¿Qué tantas cosas del sistema de este mundo, de la cultura familiar, de la cultura nacional, no estás dispuesto a dejar? A como dé lugar te lo quieres llevar hasta escondido para meterlo en el reino de Dios. No sé, esas cosas te impiden poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí se las dejo para que ustedes lo reflexionen, lo vean, ¿ok? Que Dios les súper bendiga. Si no se han anotado para el domingo, creo que todavía hay lugares disponibles, pueden hacerlo. Así es que nos vemos, primero Dios, el próximo domingo allí en la Congres. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Chao, chao. Bye, buenas noches a todos. Bye, saludos a todos. Bye. Gracias. Adiós a Colombia. Adiós. Chao. Bye. Saludos.